El restaurante La Noche de Polanco brillaba bajo la iluminación elegante y discreta que caracterizaba a uno de los locales más exclusivos de Ciudad de México. Lucía Ramírez acomodaba su uniforme negro con delantal blanco mientras repasaba mentalmente sus pendientes del día. A sus 26 años, cargaba con responsabilidades que la obligaban a mantener dos trabajos, ser mesera por las mañanas y estudiante de actuación por las noches. Lucía, mesa 5, nuevos clientes, anunció Carlos, el capitán de meseros, señalando hacia la entrada. Mientras se acercaba con la carta en mano, Lucía sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Sentado de espaldas a la entrada, reconoció instantáneamente a Eugenio Derbez, el famoso actor y comediante mexicano. Intentó controlar los latidos acelerados de su corazón. No era la primera vez que atendía celebridades, pero Derbez representaba algo especial para ella. Buenos días, bienvenidos a La Noche de Polanco, pronunció Lucía con voz profesional mientras repartía las cartas. Mi nombre es Lucía y seré quien les atienda hoy. ¿Puedo ofrecerles algo de beber para comenzar? Eugenio levantó la mirada, mostrando una sonrisa amable. A su lado, un hombre que parecía ser su asistente y una mujer que Lucía supuso era parte de su equipo de producción, revisaban documentos sobre la mesa. Agua mineral con limón, por favor, pidió Derbez con ese tono afable que lo caracterizaba en televisión. Mientras anotaba las órdenes, Lucía reprimió el impulso de mencionar cuánto admiraba su trabajo, especialmente sus películas más recientes. El restaurante tenía políticas estrictas, tratar a las celebridades como a cualquier otro cliente, sin comentarios personales, sin fotos, sin autógrafos. De regreso a la estación de bebidas, Marisol, otra mesera, se acercó emocionada. «¿Es quien creo que es?», susurró. «Sí, pero ya sabes las reglas», respondió Lucía preparando las bebidas. «Don Augusto nos despide si molestamos a los clientes VIP». Mientras servía las bebidas, Lucía notó que Derbez y sus acompañantes discutían sobre lo que parecía ser un guión. Fragmentos de la conversación llegaban a sus oídos: personaje principal, audiciones, nueva serie. Cada palabra avivaba la llama de su pasión por la actuación. Entre plato y plato, Lucía atendía mentalmente a dos mesas, la real, donde servía con profesionalismo, y la imaginaria, donde se visualizaba participando en aquella conversación como una igual, compartiendo ideas creativas. Al terminar de servir el platillo principal, su teléfono vibró en el bolsillo. Era el hospital. Su madre, diagnosticada con esclerosis múltiple hacía 3 años, necesitaba cambios en su medicación. El seguro no cubría los nuevos fármacos. Lucía sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Te encuentras bien?, preguntó Derbez, notando su palidez repentina. Sí, disculpe, respondió ella, recuperando la compostura. ¿Desean algo más por el momento? El actor negó con amabilidad. Lucía se retiró hacia la cocina intentando controlar el torbellino de emociones. Las cuentas médicas se acumulaban y su salario apenas alcanzaba para cubrir lo básico. La Academia de Actuación había sido generosa ofreciéndole una beca parcial, pero las oportunidades reales parecían cada vez más lejanas. Tu madre estará bien, se repetía mientras organizaba el postre. Solo necesitas trabajar un poco más. Cuando regresó con el postre, encontró a Derbez riendo con sus acompañantes. Tenía esa risa contagiosa que había alegrado a millones de mexicanos durante décadas. Por un instante, sus miradas se cruzaron y Lucía sintió una conexión inexplicable, como si el destino quisiera decirle algo. Disculpe, se aventuró Lucía, rompiendo momentáneamente el protocolo. Solo quería decirle que su trabajo ha sido una inspiración para muchos de nosotros que soñamos con la actuación. Eugenio sonrió con sinceridad. Gracias, respondió él. ¿Estudias actuación? Sí, en la Academia Nacional, por las noches. Nunca dejes de perseguir tus sueños, comentó él. El camino es difícil, pero vale la pena. Aquel breve intercambio, tan insignificante para él y tan monumental para ella, fue interrumpido por la mirada severa de don Augusto, el gerente, quien observaba desde la entrada del comedor. Lucía se retiró con una mezcla de emociones.
Por un lado, la emoción de haber intercambiado palabras con uno de sus ídolos, por otro, la preocupación por haber quebrantado las reglas y por la llamada del hospital. Cuando los clientes solicitaron la cuenta, Lucía se debatía internamente. Había una línea muy delgada entre el profesionalismo y la oportunidad de su vida. Con el corazón latiendo aceleradamente, tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. El sol de media tarde se filtraba por los ventanales de la noche de Polanco cuando Lucía regresó con la cuenta para la mesa de Eugenio Derbez. Sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba el pequeño folder de cuero sobre la mesa. «Ha sido un placer atenderles», dijo con una sonrisa profesional, aunque su mente estaba dividida entre la oportunidad frente a ella y la llamada del hospital que había recibido minutos antes. Eugenio revisó la cuenta y extrajo una tarjeta de crédito negra que depositó dentro del folder. Mientras sus acompañantes continuaban discutiendo detalles de producción, el actor levantó la mirada hacia Lucía. «¿Dijiste que estudias en la Academia Nacional?», preguntó con genuino interés. «Sí, voy en segundo año, especialidad en actuación dramática», respondió ella, sorprendida de que recordara ese detalle. Aunque compaginar los estudios con el trabajo no siempre es fácil. «Nunca lo es», asintió Derbez. «Pero esa lucha forma parte del camino. Yo también esperé mesas cuando empezaba». Aquella revelación, tan simple pero significativa, provocó que algo se encendiera en el interior de Lucía. No era solo admiración lo que sentía por Derbez, sino una conexión, el reconocimiento de un camino compartido. «Disculpe, sé que no debería pedirlo», Lucía bajó la voz mientras recogía la tarjeta para procesarla, «pero significaría mucho para mí poder tener una fotografía con usted. Mi madre es su fan número 1 y está pasando por un momento difícil de salud». Eugenio sonrió con empatía. «Por supuesto, no hay problema». Desde la distancia, don Augusto observaba la escena con el ceño fruncido. El gerente, un hombre de 60 años con décadas en la industria restaurantera, era conocido por su rigidez y por tratar a las celebridades como tesoros que debían ser protegidos de la servidumbre. Como él solía llamar al personal. Lucía procesó el pago rápidamente, consciente de que cada segundo la acercaba más a romper la regla principal del establecimiento. Cuando regresó a la mesa, Derbez ya se había puesto de pie, listo para marcharse. «Gracias por todo», dijo el actor mientras firmaba el comprobante. Con manos temblorosas, Lucía sacó su teléfono. «¿Le importaría?». «Para nada», respondió él con naturalidad. En ese momento, Javier, un mesero que llevaba años compitiendo con Lucía por las mejores propinas y que ambicionaba su puesto como encargada de la sección VIP, sacó discretamente su propio teléfono. Con una sonrisa maliciosa, fotografió el momento exacto en que Lucía posaba junto a Derbez. El flash llamó la atención de don Augusto, quien comenzó a caminar hacia ellos con paso decidido. Lucía, ajena a lo que sucedía a sus espaldas, agradeció a Derbez y guardó su teléfono. «Ha sido un verdadero honor», dijo ella. «Y gracias por las palabras de aliento». Eugenio asintió, notando la sinceridad en los ojos de la joven. «A veces solo necesitamos que alguien crea en nosotros. Mucha suerte con tus estudios». Mientras el actor y sus acompañantes se dirigían a la salida, saludando cortésmente al gerente que se aproximaba, Lucía sintió una oleada de esperanza. Aquel breve encuentro, aquellas palabras, habían renovado su determinación en un momento crucial. Su ensoñación duró poco. Tan pronto como la puerta se cerró tras Derbez, don Augusto se plantó frente a ella. «A mi oficina». «Ahora», ordenó con frialdad. Lucía sintió un escalofrío recorrer su columna. Miró alrededor y se encontró con la sonrisa triunfante de Javier, quien sostenía su teléfono como quien empuña un arma. En la pequeña oficina del fondo, decorada con fotografías de don Augusto junto a diversas celebridades, todas tomadas con permiso y en eventos oficiales, como le gustaba recalcar. El gerente no perdió tiempo en formalidades. «Sabes perfectamente cuál es nuestra política con los clientes VIP», comenzó, su voz controlada pero cargada de desprecio. «No autógrafos, no fotografías, no conversaciones personales». «Lo sé, pero fue el señor Derbez quien». «No me interesa quién inició la conversación», interrumpió él,
golpeando el escritorio. Tu trabajo es ser invisible, eficiente y discreta. Lo que acabas de hacer pone en riesgo la reputación de exclusividad que tanto nos ha costado construir. Javier había entrado sigilosamente a la oficina, mostrando la fotografía que había tomado como evidencia irrefutable. Incluso le pidió un autógrafo, mintió Javier, señalando el momento en que Lucía sostenía su teléfono. No es cierto, solo fue una foto y él accedió amablemente, se defendió Lucía, sintiendo como la injusticia de la situación la asfixiaba. Da igual, sentenció don Augusto. Has violado la norma más importante. Estás despedida. La palabra cayó como un yunque sobre su cabeza. ¿Despedida? Pero llevo 3 años trabajando aquí sin un solo problema, siempre puntual, siempre profesional. Deberías haberlo pensado antes de acosar a un cliente, respondió él mientras escribía algo en un formulario. Javier, acompaña a la señorita a recoger sus pertenencias y asegúrate de que entregue su uniforme. Los pensamientos de Lucía se precipitaron hacia su madre enferma, hacia los gastos médicos pendientes, hacia el alquiler que debía pagar en 3 días. Sintió náuseas. Por favor, don Augusto, necesito este trabajo. Mi madre está enferma y... No es mi problema, la cortó él, entregándole el papel. Firma aquí. Recibirás tu liquidación conforme a la ley, ni un peso más. Con manos temblorosas, firmó el documento. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero se contuvo. No les daría esa satisfacción. Mientras recogía sus cosas del pequeño casillero, escuchó la risa de Javier a sus espaldas. Si te sirve de consuelo, dijo él con falsa simpatía, dicen que Derbez es buena gente. Quizás si le escribes en Instagram te contrate como sirvienta. Lucía cerró el casillero con fuerza, se dio la vuelta y enfrentó a Javier con una dignidad que sorprendió incluso a ella misma. ¿Sabes qué es lo peor de personas como tú, Javier? Que jamás entenderán lo que significa tener un sueño por el que luchar. Tu mayor aspiración es quedarte en este restaurante para siempre, sintiéndote importante por servir a gente que ni siquiera conoce tu nombre. Sin esperar respuesta, tomó su bolso y salió por la puerta trasera. El cielo de Ciudad de México comenzaba a teñirse de naranja. En su mano, apretaba con fuerza su teléfono donde guardaba la única prueba de aquel encuentro que, sin saberlo aún, cambiaría el rumbo de su vida para siempre. La noche caía sobre Ciudad de México cuando Lucía llegó al pequeño apartamento que compartía con su madre en la colonia Narvarte. El edificio, de 3 plantas y fachada descolorida, era modesto pero digno, igual que las personas que lo habitaban. Mamá, llamó mientras abría la puerta. Elena Ramírez, de 52 años, estaba sentada junto a la ventana en su silla de ruedas. Su cabello, antes negro como el de su hija, ahora mostraba canas prematuras que enmarcaban un rostro que conservaba la belleza a pesar de la enfermedad. Leía uno de sus libros favoritos, iluminada por la lámpara de pie que Lucía había comprado en un mercado de segunda mano. Llegaste temprano, mi cielo, comentó Elena con una sonrisa que se desvaneció al notar la expresión de su hija. ¿Qué pasó? Lucía dejó caer su bolso sobre el sofá desgastado y se sentó frente a su madre. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente encontraron salida. Me despidieron, dijo con voz entrecortada. Elena extendió sus manos, tomándolas de su hija entre las suyas. A pesar de que la esclerosis múltiple había debilitado su cuerpo, su espíritu permanecía inquebrantable. Cuéntame todo, pidió con esa calma que siempre había sido su fortaleza. Entre sollozos, Lucía relató lo sucedido, el encuentro con Derbez, la fotografía, la traición de Javier y la decisión implacable de don Augusto. Lo peor es que el hospital llamó, añadió secándose las lágrimas. Necesitamos cambiar tu medicación. El nuevo tratamiento no lo cubre el seguro, son casi 8,000 pesos mensuales. Elena apretó las manos de su hija con fuerza. Encontraremos una solución, como siempre. ¿Cómo, mamá? Sin el trabajo del restaurante apenas podré cubrir el alquiler. Las propinas eran lo que nos mantenía a flote. Podríamos vender algunas cosas, sugirió Elena mirando alrededor. El pequeño apartamento contenía pocas posesiones de valor, la mayoría recuerdos familiares.
No, de ninguna manera. Son nuestros recuerdos, respondió Lucía con firmeza. Buscaré otro trabajo mañana mismo. Se levantó y caminó hacia la cocina, pequeña pero impecable, para preparar la cena. Mientras cortaba verduras para una sopa, sacó su teléfono y miró la fotografía que había tomado con Derbez. Parecían dos viejos amigos sonriendo a la cámara. Nadie que viera esa imagen podría imaginar que minutos después ella perdería su trabajo. Al menos tengo un buen recuerdo, murmuró con ironía. La cena transcurrió en un silencio inusual, interrumpido solo por el sonido de los cubiertos y el murmullo lejano del tráfico. Era viernes por la noche, lo que significaba que Lucía debería estar preparándose para sus clases en la academia de actuación. Deberías ir a clase, dijo Elena, adivinando sus pensamientos. No puedes rendirte ahora. No estoy de humor para actuar, mamá. ¿No lo entiendes? Ahora más que nunca necesitas aferrarte a tu sueño. Si renuncias a la academia, entonces sí habrán ganado ellos. Las palabras de su madre resonaron en su interior. Desde pequeña, Elena le había inculcado que la perseverancia era más importante que el talento. Durante años había trabajado doble turno para pagarle clases de teatro, había cosido disfraces hasta la madrugada y había sido su público más fiel en cada representación escolar. Tienes razón, concedió Lucía. Iré, pero antes necesito hacer algo. Tomó nuevamente su teléfono y abrió la aplicación de una red social. Dudó unos instantes, pero finalmente comenzó a escribir. Hoy atendí a Eugenio Derbez en el restaurante donde trabajaba. Fue amable, accedió a tomarse una foto conmigo y me dio palabras de aliento para mi carrera como actriz. Minutos después, fui despedida por molestar a un cliente VIP. 3 años de trabajo impecable terminados por una fotografía consensuada. La ironía, perder mi trabajo por un breve momento con alguien que admiro y que representa todo lo que aspiro a ser algún día. Almohadilla La noche de Polanco. Almohadilla Injusticia laboral. Adjuntó la fotografía y presionó publicar antes de arrepentirse. ¿Estás segura de eso?, preguntó Elena, preocupada. Ya no tengo nada que perder, respondió mientras guardaba el teléfono y se dirigía a la habitación para cambiarse. Además, ¿quién va a leer eso? Tengo menos de 200 seguidores. La clase de interpretación esa noche se centró en el método Stanislavski, específicamente en la memoria emocional. El profesor, un director de teatro jubilado con décadas de experiencia, pidió a los alumnos que evocaran un momento de injusticia profunda para construir una escena de confrontación. Lucía no necesitó esforzarse mucho. Mientras interpretaba a su personaje, el dolor y la rabia fluían naturalmente. Por primera vez, entendió realmente lo que significaba canalizar las emociones propias a través de un personaje. Impresionante, Ramírez, comentó el profesor al finalizar. Hay una verdad en tu interpretación que no había visto antes. Sea lo que sea que te haya pasado hoy, utilízalo. El verdadero arte nace del dolor transformado. Al salir de clase pasada la medianoche, revisó su teléfono. Tenía varias notificaciones, muchas más de lo habitual. Su publicación comenzaba a ser compartida entre los círculos de estudiantes de actuación. Varios compañeros le habían enviado mensajes de apoyo. Para cuando llegó a casa, el número de compartidos había subido a varias decenas. Un pequeño colectivo de derechos laborales había republicado su historia, añadiendo un comentario sobre las precarias condiciones de los trabajadores de servicios en México. Qué raro, murmuró mientras se preparaba para dormir. Elena ya estaba acostada, pero despierta como siempre, esperando su regreso. ¿Cómo fue la clase?, preguntó. Diferente. Intensa. El profesor dijo que fue mi mejor interpretación hasta ahora. Elena sonrió en la penumbra. ¿Ves? A veces necesitamos que algo nos rompa para encontrar nuestra verdadera voz. Lucía besó la frente de su madre y se recostó a su lado, como hacía desde que la enfermedad había empeorado. En la pequeña habitación apenas cabían las 2 camas individuales, pero aquella cercanía era su fortaleza. Mañana empezaré a buscar trabajo, susurró Lucía. Quizás en algún café cerca de la academia.
Todo saldrá bien, respondió Elena con esa certeza que siempre había sido el pilar de la familia. Algo me dice que esto es solo el comienzo de algo importante. Lucía cerró los ojos, agotada física y emocionalmente. Su último pensamiento antes de quedarse dormida fue para Eugenio Derbez. Se preguntó si alguna vez habría que, sin pretenderlo, había cambiado el curso de su vida con un simple gesto de amabilidad. Lo que no podía imaginar era que, a varios kilómetros de distancia, en una lujosa residencia de Polanco, el actor revisaba distraídamente sus redes sociales mientras su asistente le mencionaba que una publicación comenzaba a viralizarse. Una publicación donde aparecía su rostro junto al de una joven mesera. El teléfono de Lucía descansaba en silencio sobre la mesa de noche, ajeno al número creciente de notificaciones que llegarían con el amanecer, cuando su historia comenzara a cobrar vida propia en el vasto universo digital. El despertador sonó a las 6 de la mañana. Lucía estiró el brazo para apagarlo con un movimiento automático. Era sábado, pero la costumbre de madrugar estaba tan arraigada en ella que ni siquiera necesitaba la alarma. Se quedó unos minutos contemplando el techo agrietado de la habitación, repasando mentalmente los eventos del día anterior. La imagen de don Augusto despidiéndola se repetía como una película en bucle. Suspiró profundamente y tomó su teléfono para revisar la hora. La pantalla mostraba decenas de notificaciones. Se incorporó de golpe, completamente despierta. Su publicación de la noche anterior había sido compartida más de 2000 veces. Tenía cientos de comentarios y solicitudes de amistad. Su bandeja de entrada estaba llena de mensajes. ¿Qué está pasando?, murmuró mientras deslizaba el dedo por la pantalla con incredulidad. Un periodista de un portal digital de entretenimiento le había escrito solicitando una entrevista. Varias personas compartían historias similares de abusos laborales en restaurantes de lujo. Algunos la criticaban por buscar fama a costa de Derbez, pero la mayoría expresaba indignación por su despido. Y lo más sorprendente, varias etiquetas apuntaban a que la publicación había llegado a las redes oficiales de Eugenio Derbez. Elena se despertó, alertada por la agitación de su hija. ¿Qué sucede?, preguntó con voz adormilada. Mi historia se está haciendo viral, respondió Lucía, aún tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. Pasó la siguiente hora mostrándole a su madre los comentarios y mensajes. Elena, siempre la más prudente de las dos, expresó su preocupación. Esto podría complicarse, Lucía. ¿Qué pasará si el restaurante decide tomar acciones legales? ¿Por decir la verdad? No hice nada malo, mamá. Solo compartí mi experiencia. El teléfono de Lucía sonó. Era un número desconocido. Diga, contestó con cautela. ¿Lucía Ramírez? Soy Alejandra Cortés, de Radio Capital. Estamos haciendo un programa sobre tendencias en redes sociales y nos gustaría entrevistarte sobre lo ocurrido con Eugenio Derbez. Lucía miró a su madre, quien le hizo un gesto de prudencia. Yo, no estoy segura de querer hablar de esto públicamente, respondió. Entiendo tu preocupación, dijo la periodista. Pero tu historia ha resonado con mucha gente. Podrías ayudar a visibilizar un problema común en la industria de servicios. Además, te pagaríamos por la entrevista. La mención del pago hizo que Lucía reconsiderara su postura. Con el despido, cada peso contaba. ¿Cuánto sería?, preguntó, sintiendo una punzada de culpa por mercantilizar su experiencia. 3,000 pesos. Es lo estándar para entrevistas telefónicas de este tipo. Después de una breve consulta con Elena, Lucía aceptó. La entrevista se realizaría esa misma tarde. Solo cuenta lo que pasó, sin exagerar ni dramatizar, le aconsejó su madre mientras desayunaban. Y no hables mal de nadie, ni siquiera de don Augusto. Lucía asintió, aunque sentía un nudo en el estómago. Nunca había buscado atención mediática. Su sueño era ser reconocida por su talento como actriz, no por una controversia en redes sociales. Durante la mañana, salió a comprar víveres con el poco dinero que les quedaba. En el supermercado del barrio, la cajera la miró con curiosidad. Eres la chica de la foto con Derbez, ¿verdad? Mi hija me mostró tu publicación.
qué injusticia lo que te hicieron. Lucía sonrió con timidez, sorprendida de ser reconocida. Al salir, un grupo de adolescentes la señaló disimuladamente. La sensación era extraña, como si de pronto fuera visible para un mundo que antes la ignoraba. De regreso en casa, recibió una llamada de Mariana, su compañera de la academia de actuación. «Estás en todas partes», exclamó Mariana. «Han compartido tu historia en los grupos de actores. Incluso el profe de interpretación puso un comentario defendiéndote». «¿En serio?», preguntó Lucía, genuinamente sorprendida. «Sí, y eso no es todo. Dicen que La Noche de Polanco está recibiendo comentarios negativos en sus redes por culpa de tu caso. Varios clientes han cancelado reservaciones». La noticia produjo sentimientos encontrados en Lucía. No deseaba dañar el negocio, pero tampoco podía negar cierta satisfacción por la justicia poética de la situación. A las 4 de la tarde, recibió la llamada de Radio Capital. La entrevista fue transmitida en vivo, lo que aumentó sus nervios, pero logró mantener la compostura. Relató los hechos con sencillez, sin victimizarse ni buscar venganza. «Lo único que lamento», concluyó, «es que un momento tan especial para mí haya terminado de esa manera. Eugenio Derbez fue amable y respetuoso, y estoy agradecida por eso». Para cuando terminó la entrevista, su teléfono no dejaba de sonar. Otros medios solicitaban su testimonio. Un popular programa de YouTube sobre derechos laborales quería grabar un episodio con ella. Una revista digital le ofreció $1000 por un breve artículo sobre su experiencia. «Esto se está saliendo de control», comentó mientras ayudaba a su madre a preparar la cena. «Quizás deberías apagar el teléfono por un tiempo», sugirió Elena, preocupada por el estrés que notaba en su hija. «No puedo, mamá. Necesitamos el dinero y estas oportunidades podrían ayudarnos a pagar tu medicación». A las 8 de la noche, mientras cenaban, recibió un correo electrónico que la dejó sin aliento. Era de Carmen Sánchez, asistente personal de Eugenio Derbez. «Estimada Lucía», decía el mensaje. «Eugenio ha visto tu publicación y está al tanto de lo sucedido tras su visita al restaurante. Le gustaría hablar contigo personalmente sobre este asunto. ¿Sería posible concertar una videollamada mañana a las 11 de la mañana? Por favor, confirma tu disponibilidad respondiendo a este correo». Lucía leyó el mensaje 3 veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. «Mamá», llamó con voz temblorosa. «Creo que necesitas ver esto». Elena se acercó y leyó el correo. Su expresión pasó de la sorpresa a la cautela. «¿Crees que sea real?», preguntó Lucía. «Parece genuino», respondió Elena después de analizar el correo. «El dominio corresponde a la productora de Derbez y está escrito de manera profesional». Con dedos temblorosos, Lucía respondió afirmativamente, adjuntando su número telefónico para coordinar los detalles. Pasó la siguiente hora revisando el contenido que había generado su publicación. Un periódico digital había titulado, «Mesera despedida tras foto con Derbez, abuso laboral en restaurantes de élite». Otro portal de noticias de espectáculos especulaba sobre si el actor intervendría en el asunto. Lo más impactante fue descubrir que La Noche de Polanco había emitido un comunicado oficial, ante los recientes comentarios en redes sociales. «Queremos aclarar que nuestra política de privacidad hacia nuestros clientes distinguidos es parte de lo que ha hecho de La Noche de Polanco un referente gastronómico. Lamentamos que una ex empleada haya malinterpretado nuestros protocolos internos. Las circunstancias de su desvinculación involucran varios factores no mencionados públicamente. Respetamos y valoramos a todo nuestro personal y actuamos siempre dentro del marco legal». La sangre de Lucía hirvió al leer aquellas líneas. Era una declaración calculada que, sin mentir abiertamente, insinuaba que había más razones para su despido. Estaba escribiendo una respuesta cuando recibió un mensaje de un número desconocido. Era Javier. «Felicidades por tus 5 minutos de fama», decía. «Don Augusto está furioso. Dice que si sigues difamando al restaurante, te demandarán. Yo que tú me andaría con cuidado». Lucía bloqueó el número de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Una mezcla de miedo y rabia la invadió. «No pueden demandarme por contar lo que pasó»,
dijo en voz alta, más para convencerse a sí misma que a su madre. Técnicamente podrían intentarlo, respondió Elena con su habitual sensatez. Pero dudo que les convenga extender esta controversia. Solo empeoraría su imagen pública. Esa noche, Lucía tardó horas en conciliar el sueño. Su vida había cambiado radicalmente en menos de 48 horas. Había pasado de ser una mesera anónima a convertirse en el centro de un pequeño fenómeno mediático. Y mañana hablaría con Eugenio Derbez, el hombre cuyo simple gesto de amabilidad había desencadenado todo este caos. Mientras observaba las luces de la ciudad desde su ventana, se preguntó qué querría decirle el actor. ¿Se disculparía por haber sido indirectamente la causa de su despido? ¿Le ofrecería ayuda? ¿O quizás le pediría que bajara la publicación para evitar verse involucrado en la controversia? Fuera cual fuese el motivo, una cosa estaba clara, el universo había decidido ponerla en una montaña rusa emocional que no tenía intención de detenerse pronto. Su teléfono seguía recibiendo notificaciones, como un constante recordatorio de que su historia privada se había convertido en un asunto público. La pequeña luz parpadeante iluminaba intermitentemente la habitación, como el faro que anuncia la proximidad de aguas desconocidas. La mañana del domingo amaneció inusualmente despejada en Ciudad de México. Los rayos del sol se filtraban por la cortina delgada de la habitación, dibujando patrones luminosos sobre el suelo. Lucía había dormido apenas unas horas, pero la adrenalina que corría por sus venas la mantenía alerta. Desde las 8 de la mañana se había dedicado a preparar el escenario para su videollamada con Eugenio Derbez. Reorganizó la pequeña sala de estar, colocando estratégicamente un librero detrás del sofá para ocultar las manchas de humedad de la pared. Improvisó una mejor iluminación con 2 lámparas de mesa que normalmente usaban en la habitación. Incluso pidió prestada una planta a doña Mercedes, la vecina del 3B, para añadir un toque de vida al encuadre. Me siento ridícula, confesó a Elena mientras probaba diferentes posiciones para su laptop. Como si estuviera preparando un set para una película. Es natural, respondió su madre con una sonrisa comprensiva. No todos los días hablas con alguien como Eugenio Derbez. A las 10:30, Carmen Sánchez, la asistente de Derbez, le envió un mensaje confirmando la videollamada para las 11 en punto. Lucía se cambió de ropa 3 veces antes de decidirse por una blusa azul sencilla pero formal. Se recogió el cabello en una cola de caballo y aplicó un maquillaje discreto, suficiente para verse profesional pero no excesivo. ¿Cómo me veo?, preguntó a su madre, quien esperaba fuera del encuadre de la cámara. Como tú misma, respondió Elena. Eso es lo importante. A las 11 en punto, la señal de videollamada entrante apareció en la pantalla. Con un suspiro profundo para calmarse, Lucía aceptó la conexión. El rostro familiar de Eugenio Derbez apareció en la pantalla. Vestía una camiseta gris informal y llevaba gafas de lectura. Al fondo se apreciaba lo que parecía ser una oficina con estanterías llenas de premios y fotografías. Hola, Lucía, saludó con una sonrisa amable. Gracias por aceptar esta llamada. Gracias a usted por contactarme, respondió ella, esforzándose por mantener la compostura. Primero, quiero disculparme, comenzó Derbez, sorprendiéndola con sus palabras iniciales. Si no hubiera pedido esa foto, nada de esto habría pasado. No tiene que disculparse, se apresuró a aclarar Lucía. Fui yo quien pidió la foto. Usted solo fue amable. Derbez asintió, pensativo. Aún así, me siento parcialmente responsable. He visto lo que está pasando en redes sociales y leí tu publicación. La situación me preocupa. Durante los siguientes minutos, Lucía le explicó con más detalle lo sucedido, como Javier había tomado una foto para incriminarla, la reacción desproporcionada de don Augusto, e incluso el comunicado oficial del restaurante insinuando que había más razones para su despido. No es la primera vez que escucho algo así sobre la noche de Polanco, comentó Derbez. Tengo amigos que me han hablado del trato, digamos, peculiar que recibe el personal. Hubo un breve silencio antes de que el actor continuara. Mira, Lucía, tengo entendido que eres estudiante de actuación, ¿cierto? Sí, respondió ella, sorprendida por el cambio de tema.
Estoy en segundo año en la Academia Nacional. ¿Y qué tal vas? ¿Te gusta? Es mi pasión, confesó con sinceridad. Siempre ha sido mi sueño dedicarme a esto profesionalmente, aunque las oportunidades son escasas. Derbez sonrió con empatía. Lo sé bien. Yo mismo recorrí ese camino. No fue fácil, incluso teniendo un apellido conocido en el medio. La conversación fluyó con naturalidad hacia el mundo de la actuación. Lucía se sorprendió a sí misma compartiendo anécdotas de sus clases, de sus pequeños papeles en obras estudiantiles, y de cómo había descubierto su vocación interpretando a Julieta en una adaptación escolar de Shakespeare cuando tenía apenas 15 años. «Tienes esa chispa», comentó Derbez después de escucharla. «Se nota en la forma en que hablas sobre actuar. Es esa pasión auténtica la que hace falta en muchos que buscan entrar a este medio solo por la fama». Elena, quien observaba discretamente desde un costado, notó cómo su hija se transformaba durante la conversación. La tensión inicial había dado paso a un entusiasmo genuino, a una autenticidad que solo emergía cuando Lucía hablaba de su verdadera pasión. «La razón por la que quería hablar contigo», continuó Derbez, adoptando un tono más serio, «es porque creo que esta situación, aunque desafortunada, podría convertirse en algo positivo». Lucía lo miró con curiosidad. «Estoy produciendo una nueva serie», explicó. «Es un proyecto sobre historias de vida que se entrelazan en la Ciudad de México. Historias de personas comunes que enfrentan circunstancias extraordinarias». El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza, anticipando lo que vendría a continuación. «No puedo prometer nada grande», aclaró Derbez, «pero me gustaría invitarte a una audición. Hay un papel secundario que podría interesarte. Es el personaje de una joven que lucha por sus sueños mientras enfrenta obstáculos familiares y sociales». Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Está hablando en serio?» «Completamente», aseguró él. «No lo hago por lástima ni por la publicidad que podría generar. Lo hago porque creo en dar oportunidades a quienes tienen talento y determinación. Yo mismo recibí esas oportunidades cuando comenzaba». Elena, quien no podía contener su emoción, se acercó al encuadre de la cámara. «Disculpe la interrupción», dijo con voz temblorosa. «Soy Elena, la madre de Lucía». «Un placer conocerla, señora Elena», respondió Derbez con cortesía. «Solo quería agradecerle personalmente. Mi hija ha trabajado muy duro por su sueño. Ver que alguien de su trayectoria reconozca ese esfuerzo significa mucho para nosotras». Derbez sonrió con calidez. «A veces, el talento necesita un poco de suerte para encontrar su camino. Todos necesitamos esa mano que nos impulse en algún momento». Después de que Elena se retirara, Derbez proporcionó a Lucía los detalles prácticos. La audición sería en 2 semanas, en los estudios de su productora. Le enviaría el guión para que pudiera prepararse adecuadamente. «Te advierto algo», añadió antes de finalizar la llamada. «No esperes un trato especial en la audición. Serás evaluada como cualquier otra aspirante. El papel irá a quien mejor lo interprete». «No esperaría otra cosa», respondió Lucía con determinación. «Si obtengo un papel, quiero que sea por mi talento, no por mi historia viral». Derbez asintió, visiblemente complacido con la respuesta. «Una última cosa, cuando publiqué en mi cuenta oficial sobre este asunto, recibí cientos de mensajes de personas contando experiencias similares en el sector servicios. Creo que has abierto una conversación importante sobre el trato a los trabajadores en México». Lucía no había visto la publicación de Derbez. Al terminar la llamada, la buscó inmediatamente. El actor había compartido una captura de pantalla de la publicación original de Lucía, añadiendo: «Conocí a Lucía brevemente en un restaurante. Fue amable y profesional. Me entristece saber que un simple gesto de amabilidad entre 2 personas haya resultado en su despido». Como figuras públicas, a veces olvidamos el impacto que nuestra presencia tiene en la vida de quienes nos atienden. Estoy en contacto con ella para ver cómo puedo ayudar a resolver esta situación. La publicación tenía miles de comentarios y había sido compartida por otras celebridades mexicanas que denunciaban situaciones similares vividas por sus fans.
Esto es increíble, murmuró Lucía, abrumada por la magnitud que había tomado su historia. Elena la abrazó con fuerza. ¿Ves? A veces de los momentos más oscuros surgen las oportunidades más brillantes. El teléfono de Lucía sonó. Era Mariana. Dios mío, Lucía. Derbez publicó sobre ti y ahora todos están hablando del tema. El profesor de interpretación compartió la publicación en el grupo de la academia. ¿Es cierto que hablaste con él? Sí, respondió Lucía, aún procesando todo lo sucedido. Me invitó a una audición para su nueva serie. El grito de emoción de Mariana fue tan fuerte que Lucía tuvo que apartar el teléfono de su oído. Durante las horas siguientes, el teléfono no dejó de sonar. Compañeros de la academia, antiguos colegas del restaurante, incluso don Augusto, quien dejó un mensaje de voz con un tono conciliador sugiriendo conversar sobre lo sucedido. Por la tarde, Carmen Sánchez le envió un correo electrónico con el guión para la audición adjunto, junto con indicaciones precisas sobre la fecha, hora y lugar. También incluía un acuerdo de confidencialidad que debía firmar, prohibiéndole hablar públicamente sobre la producción. Mientras Lucía imprimía el guión en una papelería cercana, no podía evitar reflexionar sobre el giro que había dado su vida en menos de 3 días. De mesera despedida a aspirante a actriz en una producción de Eugenio Derbez. Era el tipo de historia que, de no estar viviéndola, consideraría demasiado inverosímil para una película. Esa noche, sentada junto a su madre mientras ambas revisaban el guión, Lucía se permitió, por primera vez desde el despido, sentir esperanza genuina. El personaje se llama Mariana, explicó a Elena. Es una estudiante universitaria que trabaja como camarera para pagar sus estudios de medicina, mientras lidia con la enfermedad de su padre. Suena bastante familiar, comentó Elena con una sonrisa. Demasiado, coincidió Lucía. Casi como si hubieran escrito el papel pensando en mí. Elena tomó la mano de su hija. Quizás el universo tenía este plan para ti desde el principio. Quizás todo lo que ha pasado era necesario para llegar a este momento. Lucía asintió, permitiéndose creer en esa posibilidad. A veces, como en las mejores historias, la vida ofrecía segundos actos inesperados. Y el suyo apenas comenzaba a escribirse. Las 2 semanas que siguieron a la videollamada con Derbez transcurrieron en un borrón de actividad frenética para Lucía. Cada minuto libre lo dedicaba a perfeccionar su interpretación del personaje de Mariana. Memorizaba líneas mientras viajaba en el metro, ensayaba expresiones frente al espejo del baño y analizaba cada matiz emocional del guión hasta altas horas de la madrugada. Su situación económica seguía siendo precaria. La liquidación del restaurante apenas había alcanzado para cubrir el alquiler de ese mes y las entrevistas mediáticas, aunque útiles para generar algo de ingreso, no resolvían el problema de fondo. Sin embargo, una inesperada llamada de la noche de Polanco había cambiado ligeramente el panorama. Señorita Ramírez, había dicho don Augusto con un tono conciliador que ella jamás le había escuchado. En vista de la repercusión mediática del incidente, la administración del restaurante ha decidido ofrecerle una compensación adicional. Consideramos que 3 meses de salario sería un gesto adecuado para cerrar este desafortunado capítulo. Lucía había aceptado, no sin antes consultar con un abogado laboralista que se había ofrecido a asesorarla gratuitamente tras conocer su historia. El dinero significaba un respiro, especialmente para los tratamientos de Elena. El día de la audición amaneció nublado, con esa amenaza constante de lluvia que caracterizaba a la ciudad en temporada. Lucía se despertó antes que el sol, repasó sus líneas una última vez, y se vistió con sencillez pero cuidado, jeans azules, blusa blanca y un blazer gris que había comprado en una tienda de segunda mano para la ocasión. «Estás preciosa», dijo Elena, observándola desde la puerta de la habitación. «Pero sobre todo, estás preparada». «Eso es lo único que importa, ¿verdad?», respondió Lucía, abrazando a su madre. «Pase lo que pase hoy, estoy orgullosa de ti», añadió Elena. No cualquiera habría convertido un despido injusto en una oportunidad como esta. El estudio de producción de Derbez se ubicaba en la zona de Polanco, irónicamente a pocas cuadras del restaurante donde todo había comenzado.
El edificio, moderno y discreto, no ostentaba grandes logos ni indicaciones que revelaran la importancia de lo que ocurría en su interior. En la recepción, una joven de aspecto eficiente la recibió con profesionalismo. Lucía Ramírez, ¿verdad? Te están esperando en el estudio 3. Por aquí, por favor. Mientras recorría los pasillos, Lucía observaba el ambiente con fascinación contenida. Grupos de personas discutían frente a pizarras llenas de notas adhesivas. En una sala con la puerta entreabierta, varios actores que reconoció de telenovelas ensayaban una escena. En otra, técnicos ajustaban equipos de iluminación. Este era el mundo con el que había soñado desde niña. El mundo al que su madre, a pesar de todas las dificultades, siempre la había alentado a aspirar. Lucía, bienvenida, la saludó Carmen Sánchez, la asistente de Derbez, al llegar al estudio 3. Llegas perfectamente puntual. El espacio era más pequeño de lo que había imaginado. Una simple sala con paredes negras, iluminación básica y 3 sillas dispuestas frente a una cámara. En una de ellas estaba sentado Eugenio Derbez, revisando unos papeles, y en otra un hombre de mediana edad que Lucía reconoció como Roberto Álvarez, un prestigioso director de cine. Hola, Lucía, saludó Derbez levantándose para estrechar su mano. Te presento a Roberto, quien dirigirá la serie. Y esta es Daniela, nuestra directora de casting. Una mujer que había estado ajustando la cámara se acercó también a saludarla. Los 3 emanaban esa confianza tranquila de quienes llevan décadas en el medio. Antes de comenzar, dijo Derbez, quiero enfatizar algo, estás aquí por tu potencial, no por tu historia viral. Te pedimos que dejes todo eso afuera y te concentres únicamente en tu interpretación. De acuerdo. Es exactamente lo que quiero, respondió Lucía con firmeza. Perfecto, intervino Roberto. Hoy trabajaremos 2 escenas. Primero la que preparaste, donde Mariana confronta a su jefe. Y después improvisaremos una situación que te plantearemos en el momento. Lucía asintió, sintiendo cómo aumentaba su ritmo cardíaco. La escena que había preparado era emotiva y compleja, Mariana enfrentándose a su jefe en el restaurante, defendiendo su dignidad ante un cliente abusivo que el gerente se negaba a confrontar. Cuando estés lista, indicó Daniela, ajustando la cámara. Lucía cerró los ojos por un instante. Respiró profundamente, y cuando los abrió, ya no era ella misma. Era Mariana, agotada, frustrada, pero llena de una dignidad inquebrantable. No me estás escuchando, Miguel, comenzó, dirigiéndose a un jefe imaginario. Su voz temblaba ligeramente, pero no de nervios, sino por la indignación controlada del personaje. Ese cliente me faltó al respeto. Me tocó el brazo, me llamó, muñeca, y sugirió que nos viéramos después del trabajo. Roberto asumió el papel del jefe, improvisando las respuestas desde fuera de cámara. Son cosas que pasan en este negocio, Mariana. No podemos ofender a los clientes que dejan buenas propinas. ¿Y qué hay de ofenderme a mí?, respondió Lucía __ Mariana, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. ¿No soy parte de este negocio también? Llevo 3 años aquí. Nunca he llegado tarde. Nunca me he quejado de los turnos dobles. Incluso cuando mi padre enfermó, seguí viniendo con una sonrisa para tus clientes. Su voz se quebró en el momento exacto, pero se mantuvo firme, tal como había ensayado. No te pido que lo eches. Solo te pido que me asignes otra mesa. Que me respetes lo suficiente para no obligarme a servirle con una sonrisa a alguien que me ve como un objeto. La escena continuó por varios minutos más. Lucía se sorprendió al descubrir que, aunque había memorizado cada línea meticulosamente, las palabras fluían ahora con una naturalidad que no había logrado en sus ensayos. Quizás porque parte de ella realmente estaba interpretando su propia experiencia, transformándola en arte. Cuando terminó, hubo un breve silencio en la sala. Derbez y Roberto intercambiaron una mirada que Lucía no supo interpretar. Muy bien, dijo finalmente Daniela. Pasemos a la improvisación. Esta es la situación, explicó Roberto. Mariana acaba de enterarse que su padre necesita una operación costosa que no cubre el seguro. Está en el parque, sola,
procesando la noticia, cuando se encuentra con Diego, un antiguo compañero de escuela que ahora es médico. Él notará que algo va mal e intentará ayudarla. Derbez se levantó para interpretar a Diego. Yo seré tu compañero de escena. Comienza cuando quieras. Sin tiempo para pensar demasiado, Lucía se sumergió en la nueva situación. Imaginó el parque, el banco donde estaría sentada, la sensación de desolación ante la noticia médica. Cerró los ojos, y cuando los abrió, sus hombros se habían hundido ligeramente. Su mirada estaba perdida en algún punto en el suelo. Derbez se acercó con naturalidad, como quien se encuentra a un viejo conocido por casualidad. «¿Mariana? ¿Eres tú?», preguntó con genuina sorpresa. Lucía levantó la mirada, simulando el esfuerzo de reconocer a alguien del pasado en medio de su angustia presente. «Diego», respondió con voz suave, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás?». La improvisación fluyó con una química inesperada. Derbez, con décadas de experiencia actoral, le daba el espacio perfecto para desarrollar las emociones del personaje, al tiempo que la desafiaba con reacciones impredecibles. Cuando finalmente Mariana se quebró y confesó la situación de su padre, Lucía no tuvo que fingir las lágrimas. Surgieron naturalmente, alimentadas por su propia historia personal, por el recuerdo de tantas conversaciones similares con su madre sobre tratamientos que no podían costear. «Corte», dijo Roberto después de varios minutos. «Es suficiente». «Gracias, Lucía». Hubo un momento de silencio mientras Lucía recuperaba la compostura. Había algo extraño en la atmósfera de la sala, una tensión que no alcanzaba a descifrar. «Puedes esperar afuera unos minutos», pidió Daniela. «Necesitamos discutir algunas cosas». En el pasillo, Lucía tomó respiraciones profundas para calmarse. La actuación siempre la dejaba en un estado vulnerable, especialmente cuando tocaba fibras tan personales. Revisó su teléfono y encontró un mensaje de Elena: «Estoy contigo, mi niña. Pase lo que pase, tu talento ya es un triunfo». Sonrió al leerlo. Su madre siempre encontraba las palabras exactas. Después de lo que pareció una eternidad, Carmen abrió la puerta y la invitó a pasar nuevamente. Los tres seguían sentados en sus sillas, pero sus expresiones habían cambiado. «Lucía», comenzó Derbez con tono serio. «Voy a ser completamente honesto contigo». Ella asintió, preparándose para la decepción. Quizás no había sido lo suficientemente buena. Quizás habían encontrado a alguien más adecuada para el papel. El personaje de Mariana, continuó Derbez, fue escrito como un papel secundario con pocas apariciones a lo largo de la serie. «Entiendo», respondió ella, manteniendo la dignidad. «Pero después de ver tu audición, Roberto, Daniela y yo estamos de acuerdo en que hay algo especial en tu interpretación. Algo auténtico que no podemos ignorar». Lucía contuvo la respiración, sin atreverse aún a esperanzarse. «Quisiéramos ofrecerte no solo el papel de Mariana, sino expandirlo significativamente. Convertirla en uno de los personajes principales, con su propia línea narrativa a lo largo de la temporada». El mundo pareció detenerse por un instante. Lucía miró a los tres, buscando alguna señal de que estuvieran bromeando o exagerando. «¿Hablan en serio?», preguntó con un hilo de voz. «Completamente», confirmó Roberto. «Tendremos que reescribir partes del guión, pero valdrá la pena. Tu vulnerabilidad en escena es extraordinaria, y la química con Eugenio es innegable». «No será fácil», advirtió Daniela. «Es un compromiso de 6 meses de rodaje, con horarios intensos. Y siendo tu primera experiencia profesional, la curva de aprendizaje será empinada». «Estoy lista», afirmó Lucía sin dudarlo. «He esperado esta oportunidad toda mi vida». Derbez sonrió, visiblemente complacido con su respuesta. «Hay algo más», añadió. «Para que puedas dedicarte completamente al proyecto, la producción ofrece un anticipo que debería ayudarte con tu situación personal. Carmen te explicará los detalles». Lucía apenas podía procesar lo que estaba escuchando. No solo le ofrecían un papel protagónico en una serie de Eugenio Derbez, sino también la estabilidad económica que tanto necesitaba. «No sé qué decir», confesó,
luchando por contener las lágrimas. Di que sí, sugirió Roberto con una sonrisa. Sí, afirmó ella con voz firme, extendiendo su mano para sellar el acuerdo. Absolutamente sí. Mientras firmaba los primeros documentos preliminares en la oficina de Carmen, Lucía no podía dejar de pensar en la extraordinaria cadena de eventos que la había llevado hasta allí. Un despido injusto. Una fotografía prohibida. Una publicación en redes sociales. Todo se había alineado de una manera que ningún guionista habría podido planear. Llamaré a mi madre, dijo cuando terminó con el papeleo. Necesito darle la noticia. Adelante, respondió Carmen con una sonrisa. Usa la oficina, te daré privacidad. Con dedos temblorosos, Lucía marcó el número. Elena contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando con el teléfono en la mano. Mamá, dijo Lucía, con la voz quebrada de emoción. Lo logré. Y es mucho más grande de lo que imaginábamos. Al otro lado de la línea, escuchó el sollozo contenido de Elena y supo que, por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de alegría pura. El anticipo que la producción le había ofrecido a Lucía resultó ser mucho más generoso de lo que ella jamás habría imaginado. La cifra, depositada en su cuenta bancaria apenas 3 días después de la audición, representaba más dinero del que había ganado en todo un año trabajando en La Noche de Polanco. Es demasiado, comentó a Elena mientras revisaban juntas el estado de cuenta. Siento como si hubiera hecho trampa de alguna manera. Elena, sentada en su silla de ruedas junto a la ventana donde la luz matutina la iluminaba suavemente, negó con la cabeza. No es trampa, hija. Es una oportunidad que te has ganado con tu talento. Además, la vida ya nos ha cobrado suficientes injusticias como para sentirnos culpables cuando algo bueno sucede. Lo primero que hicieron fue programar una consulta con el especialista que trataba la esclerosis múltiple de Elena. El doctor Méndez, un neurólogo de prestigio que hasta entonces solo habían podido consultar ocasionalmente debido a sus elevados honorarios, los recibió en su consultorio del Hospital Ángeles. El nuevo tratamiento que mencioné la última vez podría detener significativamente la progresión de la enfermedad, explicó mientras revisaba los últimos estudios de Elena. No es una cura, pero muchos pacientes experimentan una mejora notable en su calidad de vida. ¿Y los efectos secundarios?, preguntó Elena, siempre pragmática. Menores que con su medicación actual, respondió el médico. Fatiga, principalmente, y tal vez algún malestar digestivo durante las primeras semanas. Nada comparable con lo que está experimentando ahora. Esa misma tarde, Lucía pagó 6 meses de tratamiento por adelantado. El costo era elevado, pero por primera vez no tuvieron que hacer malabares financieros ni sacrificar otras necesidades básicas para cubrir los gastos médicos. Es como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar, confesó Elena mientras regresaban a casa en un taxi, otro lujo que antes se habrían negado. La segunda prioridad fue buscar un nuevo apartamento. El que compartían en Narvarte, aunque lleno de recuerdos, no era el lugar ideal para alguien con movilidad reducida. Después de visitar varias opciones, encontraron uno en la colonia Roma Norte, un primer piso con rampas de acceso, puertas más anchas para la silla de ruedas, y un pequeño pero luminoso balcón donde Elena podría tener sus plantas. Es perfecto, susurró Lucía mientras firmaban el contrato de arrendamiento por un año. El traslado se realizó una semana después, justo cuando comenzaban las lecturas de guión para la serie. La producción había contratado a 2 asistentes para ayudar con la mudanza, un gesto que Lucía agradeció profundamente. Señora Elena, ¿dónde quiere que coloquemos la biblioteca?, preguntó uno de los jóvenes que transportaban los pocos muebles que habían decidido conservar. Junto a la ventana del salón, por favor, respondió ella con esa dignidad tranquila que la caracterizaba, como si estuviera acostumbrada a dirigir mudanzas en apartamentos espaciosos. Y no trasladando los escasos bienes acumulados durante una vida de restricciones económicas. Mientras organizaban sus pertenencias en el nuevo hogar, Lucía no dejaba de maravillarse ante el giro que había tomado su vida. Hacía menos de un mes servía mesas, preocupada por cada peso gastado. Ahora era una actriz con un papel protagónico en una producción importante.
¿Crees que estoy soñando?, preguntó a su madre mientras desempacaban libros. Si es un sueño, estamos soñando juntas, respondió Elena con una sonrisa. Y honestamente, prefiero no despertar. El cambio más significativo, sin embargo, no era material. Era la transformación en la mirada de Elena. Donde antes había resignación serena, ahora brillaba una chispa de esperanza renovada. El nuevo tratamiento comenzaba a mostrar resultados, permitiéndole periodos de mayor energía y menos dolor. Una mañana, Lucía la encontró intentando levantarse de la silla sin ayuda. «Mamá. ¿Qué haces? Podrías caerte», exclamó alarmada. El doctor Méndez dijo que intentara pequeños ejercicios, respondió Elena con determinación. No voy a recuperar la capacidad de caminar, pero podría mejorar mi independencia en algunos movimientos. Era una versión de su madre que Lucía apenas recordaba, la mujer fuerte y decidida que había sido antes de que la enfermedad la obligara a rendirse gradualmente ante sus limitaciones. Mientras tanto, las lecturas de guión avanzaban a buen ritmo. El equipo de escritores había reelaborado la historia para dar mayor protagonismo al personaje de Mariana, creando un arco narrativo que la llevaría de ser una simple camarera luchando por sobrevivir a convertirse en una figura clave en la resolución de los conflictos centrales de la trama. Han hecho un trabajo increíble adaptando la historia, comentó Lucía a Roberto después de leer los nuevos capítulos. En realidad, tú lo hiciste más fácil, respondió el director. Tu audición nos mostró posibilidades que no habíamos considerado para el personaje. A veces, el actor correcto puede transformar completamente una historia. Las sesiones de trabajo con Derbez eran particularmente enriquecedoras. El actor, conocido por su perfeccionismo, dedicaba horas a ayudarla a pulir cada escena, cada línea de diálogo. La clave está en la verdad, le explicaba. No intentes actuar. Busca la emoción real en ti misma y permítele salir naturalmente. Una tarde, después de ensayar una escena particularmente emotiva donde Mariana confrontaba a su padre enfermo, Derbez la invitó a tomar un café en la pequeña cafetería de los estudios. ¿Puedo preguntarte algo personal?, inquirió mientras removía distraídamente su café. Claro, respondió Lucía, intrigada por su tono reflexivo. ¿Cómo te sientes con todo esto? No me refiero al trabajo actoral, sino a cómo llegaste aquí. A la historia que te trajo hasta este punto. Lucía consideró la pregunta con seriedad. Es extraño, admitió finalmente. A veces siento que debería estar agradecida por haber sido despedida, lo cual es absurdo. Otras veces me pregunto si realmente merezco esta oportunidad o si solo tuve suerte. Derbez asintió comprensivamente. La suerte siempre juega un papel en nuestras vidas, pero rara vez es suficiente. Estás aquí porque tienes talento. El despido solo fue la puerta que te permitió mostrarlo. Aún así, no puedo evitar pensar en todas las personas talentosas que nunca encontrarán su puerta, reflexionó Lucía. Es verdad, concedió Derbez. Por eso es importante lo que hacemos con las oportunidades que recibimos. No solo por nosotros mismos, sino por quienes vendrán después. Aquella conversación quedó grabada en la memoria de Lucía. La idea de que su historia personal, con sus injusticias y coincidencias, podría servir para algo más grande que su propio beneficio, le daba un sentido de propósito que iba más allá del logro profesional. Una semana antes del inicio oficial del rodaje, la producción organizó una pequeña fiesta para presentar al elenco completo. El evento se realizó en un elegante restaurante de Polanco, irónicamente a pocas cuadras de la Noche de Polanco. Lucía, ataviada con un vestido azul marino prestado por el departamento de vestuario, se sentía como una impostora entre tantas caras conocidas del cine y la televisión mexicana. Actores consagrados, directores renombrados, productores influyentes, todos en un mismo espacio, conversando con la familiaridad de quienes comparten un mundo al que ella apenas comenzaba a asomarse. Luces como si estuvieras planeando tu escape, comentó Derbez, acercándose con una sonrisa. Tan obvio es, respondió ella con una risa nerviosa. Solo para alguien que ha estado exactamente donde tú estás ahora, aseguró él. Ven, hay personas que quiero que conozcas.
Durante la siguiente hora, Derbez la presentó a varias figuras clave de la industria. Para sorpresa de Lucía, muchos ya conocían su nombre y su historia. Así que tú eres la famosa mesera de la foto, comentó Sandra Echeverría, una reconocida actriz. Mi esposo y yo seguimos toda la historia en redes. Me alegra que algo bueno haya salido de esa injusticia. Tu historia me recordó mis inicios, confesó Jaime Camil mientras brindaban. Yo también trabajé en restaurantes antes de conseguir mi primera oportunidad. La diferencia es que a mí no me despidieron, simplemente era terrible como mesero. La calidez con que fue recibida disipó gradualmente su incomodidad inicial. Estos profesionales consagrados, lejos de la arrogancia que había temido encontrar, mostraban una genuina curiosidad por su historia y un sincero deseo de integrarla al equipo. Hacia el final de la velada, Roberto Álvarez pidió la atención de todos para ofrecer un brindis. Por Cruces de Camino, nuestra nueva serie, comenzó, levantando su copa. Un proyecto que busca contar historias auténticas de personas reales en situaciones extraordinarias. Y qué mejor ejemplo que nuestra propia Lucía Ramírez, cuya vida parece haber sido escrita por uno de nuestros guionistas. Las risas amables resonaron en el salón mientras todas las miradas se dirigían hacia ella. Tu presencia en este proyecto, Lucía, nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos, continuó Roberto. Para dar voz a historias que merecen ser contadas. Para convertir los momentos oscuros en oportunidades de luz. Para mostrar que a veces, las puertas que se cierran violentamente ante nosotros son las mismas que, al golpearnos, nos empujan hacia el camino correcto. Lucía sintió un nudo en la garganta mientras levantaba su copa junto a los demás. En ese momento, rodeada de personas que valoraban su talento y creyendo por fin en sí misma, comprendió que la verdadera oportunidad no era el papel en la serie ni el dinero que había aliviado sus preocupaciones inmediatas. La verdadera oportunidad era esta, el permiso para soñar sin culpa. La posibilidad de creer que merecía algo mejor. La certeza de que su voz, su historia y su talento tenían un lugar en el mundo. Esa noche, al regresar al nuevo apartamento donde Elena la esperaba despierta a pesar de la hora, Lucía le contó cada detalle de la velada con la emoción de quien ha descubierto un universo nuevo y maravilloso. ¿Sabes qué es lo más increíble, mamá?, dijo finalmente, mientras se preparaban para dormir. No es solo que me hayan dado un papel. Es que por primera vez siento que pertenezco a algo más grande que mis propios problemas. Que mi historia puede significar algo para otros. Elena tomó su mano con fuerza. Siempre supe que estabas destinada a algo especial, mi niña. No porque fueras mejor que los demás, sino porque nunca dejaste de creer, incluso cuando teníamos todas las razones para rendirnos. Abrazada a su madre, Lucía permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de esperanza, pero sobre todo, eran lágrimas de reconocimiento. El reconocimiento de que incluso en los momentos más oscuros, cuando un simple gesto de amabilidad le había costado su sustento, el universo ya estaba tejiendo los hilos invisibles que la conducirían hacia su verdadero destino. La mesera despedida por una fotografía prohibida se había convertido en una actriz. Y mañana, cuando comenzara oficialmente el rodaje de Cruces de Camino, se convertiría en Mariana, un personaje nacido de la ficción pero alimentado por su propia verdad. Una verdad que ahora, por fin, estaba lista para compartir con el mundo. El primer día de rodaje amaneció con una llovizna suave que cubría Ciudad de México con un manto gris plateado. Lucía se despertó mucho antes de que sonara la alarma, con esa mezcla de nervios y emoción que precedía a los momentos significativos de su vida. Tranquila, se dijo mientras observaba las gotas de lluvia resbalar por la ventana de su nueva habitación. Es solo el primer día de muchos. La producción había asignado un auto para recogerla a las 5 de la mañana. El rodaje comenzaría temprano en una locación en Coyoacán, donde filmarían las escenas del café donde trabajaba su personaje. Elena ya estaba despierta cuando Lucía salió de la ducha. Te preparé café y tostadas, anunció desde la cocina, donde se movía con sorprendente agilidad en su silla de ruedas. El nuevo tratamiento parecía estar funcionando, devolviéndole gradualmente el control sobre movimientos que la enfermedad le había arrebatado. Gracias, mamá,
Pero no creo que pueda comer nada, respondió Lucía mientras se secaba el cabello. Debes intentarlo, insistió Elena. Será un día largo y necesitarás energía. Además, seguro te maquillarán. Si no comes algo ahora, podrías desmayarte. Lucía sonrió ante la familiar preocupación maternal. Algunas cosas nunca cambiaban, sin importar cuánto se transformara su vida en otros aspectos. Obligándose a comer al menos una tostada y beber el café, repasó mentalmente sus escenas del día. Comenzarían con la secuencia donde Mariana enfrentaba a un cliente problemático, seguida por una confrontación con su jefe que culminaba en su renuncia. Eran escenas intensas, pero se sentía preparada. «Te ves hermosa», comentó Elena mientras la observaba aplicarse un maquillaje ligero, siguiendo las instrucciones que le habían dado. El departamento de maquillaje se encargaría del resto, pero le habían pedido que llegara con una base sencilla. «Estoy aterrada», confesó Lucía, ajustando el cuello de la blusa blanca que había elegido para viajar al set. «¿Y si no estoy a la altura? ¿Y si decepciono a todos?». Elena se acercó y tomó sus manos entre las suyas. «Escúchame bien, mi niña. El miedo es normal. Es lo que nos mantiene honestos y humildes. Pero no dejes que te paralice. Recuerda lo que siempre te digo. El talento sin coraje es como un pájaro sin alas», completó Lucía, repitiendo el mantra que su madre le había inculcado desde pequeña. «Exactamente», asintió Elena. «Ahora vuela». El timbre sonó puntualmente a las 5. El conductor, un hombre amable de mediana edad llamado Gabriel, la saludó con profesionalismo y le abrió la puerta del auto, un sedán negro con vidrios polarizados. «Buenos días, señorita Ramírez. Soy Gabriel y seré su chofer asignado durante toda la producción». Mientras recorrían las calles casi desiertas de la ciudad, Lucía observaba cómo la lluvia transformaba las luces urbanas en manchas acuosas de colores difusos. La ciudad parecía diferente a esa hora, como un escenario abandonado a la espera de sus actores. «¿Primera vez en un rodaje grande?», preguntó Gabriel, rompiendo el silencio. «Se nota mucho», respondió ella con una sonrisa nerviosa. «Solo un poco», dijo él con amabilidad. «He llevado a muchos actores a sus primeros días. Todos tienen esa misma mirada». «¿Y cómo les fue?», preguntó Lucía, agradeciendo la distracción. «A algunos bien, a otros no tanto. Pero los que triunfan suelen ser los que, como usted, llegan temprano y preparados». Aquellas palabras simples pero reconfortantes le dieron a Lucía un breve respiro en su espiral de ansiedad. Al llegar al set, ubicado en un antiguo café de Coyoacán que habían adaptado para la filmación, se sorprendió por la cantidad de personas que ya trabajaban a esa hora. Técnicos ajustando luces, asistentes coordinando detalles, maquillistas preparando sus estaciones. «Lucía, por fin llegaste», exclamó Daniela, la directora de casting que ahora funcionaba como su punto de contacto principal. «Vamos a maquillaje y vestuario. Tenemos poco tiempo antes de empezar». Las siguientes 2 horas transcurrieron en un torbellino de actividad. Maquillaje, peinado, vestuario, pruebas de iluminación, últimos ajustes al guión. Cuando finalmente estuvo lista, con el uniforme de camarera que caracterizaría a Mariana, apenas se reconoció en el espejo. «¿Lista para acción?», preguntó Roberto, el director, acercándose con una taza de café en la mano. «Eso creo», respondió ella, intentando proyectar más confianza de la que sentía. «Recuerda», dijo él en voz baja, «solo para ella, no estás actuando sola. Todo el equipo está contigo. Si necesitas algo, solo dilo». El set estaba ahora completamente iluminado y poblado. Cámaras en posición, sonidistas ajustando micrófonos, extras ubicados en sus lugares. Lucía ocupó su posición detrás de la barra del café. Las manos le temblaban ligeramente mientras ajustaba el delantal que formaba parte de su vestuario. «Silencio en el set», gritó un asistente de dirección. «Vamos a empezar». Escena 14, toma 1. Roberto se acercó para dar las últimas indicaciones. «Recuerda, Lucía, en esta escena Mariana está cansada pero mantiene una fachada profesional. El cliente, interpretado por Javier, comenzará a ser inapropiado gradualmente.
Quiero ver cómo tu personaje lucha entre la necesidad de mantener el trabajo y su dignidad personal. De acuerdo. Lucía asintió, respirando profundamente. Acción. Las primeras tomas fueron difíciles. Lucía sentía la presión de las decenas de ojos fijos en ella, el peso de la inversión que la producción había hecho al darle este papel. Su voz sonaba forzada, sus movimientos demasiado calculados. Corte, llamó Roberto después del cuarto intento. Se acercó a ella con expresión tranquila pero seria. Lucía, estás pensando demasiado. Olvídate de las cámaras, de los técnicos, incluso de mí. Concéntrate solo en Mariana y en lo que está viviendo. ¿Recuerdas lo que sentiste cuando don Augusto te despidió? La mención de aquel momento fue como una chispa que encendió algo en su interior. De pronto, la conexión con su personaje se volvió cristalina. No estaba interpretando a una camarera ficticia, estaba canalizando su propia experiencia, transformando su dolor pasado en arte presente. Vamos a intentarlo de nuevo, dijo Roberto, notando el cambio en su mirada. La siguiente toma fluyó con una naturalidad sorprendente. Lucía / Mariana se movía por el café con la eficiencia de quien conoce bien su trabajo, mientras lidiaba con las insinuaciones crecientes del cliente problemático. Cuando finalmente enfrentaba la situación, su indignación contenida resultaba palpable. Corte. Perfecto, exclamó Roberto con evidente satisfacción. Eso es exactamente lo que buscábamos. ¿Ves la diferencia? Cuando dejas que la emoción real fluya, la magia sucede. Las siguientes escenas se desarrollaron con creciente fluidez. Lucía descubría, toma a toma, el ritmo del rodaje profesional. Los tiempos de espera entre configuraciones técnicas, las repeticiones para capturar diferentes ángulos, los pequeños ajustes al guión que surgían espontáneamente. Para la hora del almuerzo, cuando hicieron una pausa, se sentía agotada pero extrañamente viva. Esta era, sin duda, la forma más intensa y satisfactoria de cansancio que había experimentado jamás. Lo estás haciendo increíble, comentó Eugenio Derbez, acercándose a la mesa donde ella comía sola. ¿Puedo acompañarte? Por supuesto, respondió, aún sorprendida por la naturalidad con que el famoso actor la trataba, como a una verdadera colega. El primer día siempre es el más difícil, continuó él mientras se sentaba. Después todo fluye más fácilmente. Eso espero, confesó Lucía. Aunque debo admitir que me preocupa un poco que esto sea, ya sabes, un caso de publicidad más que de talento verdadero. Derbez la miró con seriedad. ¿A qué te refieres exactamente? He leído algunos comentarios en redes, explicó ella, bajando la voz. Dicen que me dieron el papel solo por la historia viral, no por mis capacidades. Ah, ya entiendo, asintió él. Las redes sociales, el gran juez de nuestros tiempos. Su tono irónico hizo sonreír a Lucía. Mira, continuó Derbez, no voy a mentirte. Tu historia atrajo nuestra atención inicial, es cierto. Pero si no hubieras demostrado talento real en la audición, jamás habrías conseguido este papel, mucho menos su expansión a un rol protagónico. Hizo una pausa para tomar un sorbo de agua antes de continuar. En esta industria, las oportunidades pueden llegar por 1000 razones distintas, contactos, coincidencias, hasta por errores. Lo importante no es cómo llegas, sino lo que haces una vez que estás dentro. Las palabras de Derbez resonaron profundamente en Lucía. Era el mismo mensaje que su madre había intentado transmitirle toda la vida: las circunstancias pueden ser injustas, pero nuestra respuesta a ellas define quiénes somos. Además, añadió él con una sonrisa cómplice, si Roberto estuviera haciendo esto solo por publicidad, ya te habría reemplazado después de las primeras tomas difíciles. Créeme, lo conozco bien. La tarde continuó con las escenas de la confrontación con el jefe y la renuncia de Mariana. Eran secuencias emocionalmente exigentes, pero Lucía se sentía ahora mucho más conectada con su trabajo. Permitió que sus propios recuerdos del despido, la humillación, la rabia contenida, fluyeran a través de su personaje. Corte. Es un envolvente por hoy, anunció Roberto después de la última toma. El equipo aplaudió brevemente, como era costumbre al finalizar la jornada.
Mientras se cambiaba de ropa en el pequeño tráiler que le habían asignado, Lucía revisó su teléfono. Tenía varios mensajes de Elena preguntando cómo iba todo, y uno de Mariana, su compañera de la academia, compartiendo capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales. «Estás causando revuelo», decía Mariana. Algunos medios ya filtraron fotos del rodaje. Efectivamente, varias páginas de entretenimiento habían publicado imágenes de ella en el set, con titulares como «De mesera despedida a actriz, el increíble giro en la vida de Lucía Ramírez o Derbez cumple su promesa». La joven de la foto controversial ahora protagoniza su serie. Un portal particularmente crítico cuestionaba, ¿talento real o golpe publicitario? La estrategia de Derbez genera controversia. Lucía sintió un nudo en el estómago al leer aquellos comentarios. Eran exactamente el tipo de dudas que ella misma albergaba en sus momentos de inseguridad. Al salir del tráiler, se encontró con Daniel Arismendi, el respetado actor que interpretaba a su jefe en la serie. «Excelente trabajo hoy, Lucía», comentó con sinceridad. «Especialmente en la escena de la renuncia. Había verdad en tus ojos». «Gracias», respondió ella. «Significa mucho viniendo de alguien con tu trayectoria». Daniel sonrió. «Llevo 30 años en esto, y créeme, reconozco cuando alguien tiene lo que se necesita. Pero te diré algo importante, este medio puede ser cruel. Habrá quienes duden de ti, quienes minimicen tus logros, quienes busquen razones para desacreditarte». Hizo una pausa significativa antes de continuar. «Lo único que importa es lo que sucede frente a la cámara. Si eres honesta allí, el público lo sentirá, sin importar cómo llegaste a estar frente a esa cámara en primer lugar». Durante el viaje de regreso, en el cómodo silencio del auto conducido por Gabriel, Lucía reflexionó sobre aquel primer día. Había sido intenso, agotador, desafiante y absolutamente maravilloso. Por primera vez en su vida, sentía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Al llegar al apartamento, encontró a Elena esperándola con la cena lista y una expresión expectante. «¿Y bien?», preguntó sin poder contenerse. «¿Cómo fue?». Lucía dejó caer su bolso y se desplomó en el sofá con una mezcla de agotamiento y euforia. «Fue real», respondió después de un momento. «Por primera vez, sentí que estaba haciendo algo real». Elena sonrió, comprendiendo perfectamente el significado de aquellas palabras. Durante años, habían sobrevivido en un mundo donde nada parecía auténtico, trabajos que no valoraban, sueños que parecían inalcanzables, una enfermedad que robaba posibilidades día tras día. Lo real había sido siempre ese espacio íntimo que compartían, protegido del mundo exterior. Y ahora, ese sentido de autenticidad se expandía para incluir el trabajo de Lucía, su vocación, su futuro. «Hay algo más», añadió Lucía mientras se servía un vaso de agua. «Algunos medios están cuestionando si merezco esta oportunidad o si todo es una estrategia publicitaria». «¿Y tú qué piensas?», preguntó Elena con su habitual perspicacia. «Pienso que, quizás no importa realmente», respondió Lucía después de reflexionar un momento. «Como dijo Daniel Arismendi hoy, lo único que cuenta es lo que sucede frente a la cámara. Y allí, sé que estoy siendo honesta». Elena asintió con aprobación. «La verdad siempre encuentra su camino, mi niña. Tú solo sigues siendo auténtica, y el resto se resolverá solo». Esa noche, mientras preparaba su ropa para el día siguiente y repasaba sus escenas, Lucía recibió un mensaje de Carmen, la asistente de Derbez. Adjuntaba un enlace a una entrevista que el actor había concedido esa misma tarde a un popular programa de entretenimiento. «Mi decisión de incluir a Lucía Ramírez en el elenco de Cruces de Camino no fue impulsiva ni publicitaria», declaraba Derbez en la entrevista. «Fue el resultado de reconocer un talento auténtico en circunstancias poco convencionales. A veces, las grandes historias comienzan con pequeños gestos. Una fotografía, un despido injusto, una oportunidad, y de pronto descubres a alguien capaz de conmover al público con su verdad. Eso es Lucía, una verdad que estaba esperando ser descubierta». Las lágrimas nublaron sus ojos mientras leía aquellas palabras. No eran solo un respaldo público de uno de los actores más importantes de México.
Eran la confirmación de que su camino, por inesperado y accidentado que hubiera sido, tenía un propósito. Con esa certeza en el corazón, se preparó para el segundo día de rodaje. Las dudas no habían desaparecido completamente, probablemente nunca lo harían, pero ahora convivían con una confianza creciente. La confianza de quien ha encontrado, por fin, su verdadero lugar en el mundo. 6 meses pasaron como un suspiro. La Ciudad de México transitó del verano húmedo al otoño templado mientras el rodaje de Cruces de Camino avanzaba a paso firme. Para Lucía, aquellos meses representaron una metamorfosis completa, tanto profesional como personal. El último día de filmación amaneció con un cielo despejado y luminoso. Lucía contempló el amanecer desde la ventana de su camerino, sintiendo esa peculiar mezcla de satisfacción y nostalgia que acompaña al final de los proyectos significativos. ¿Estás lista?, preguntó Carmen, asomándose por la puerta. Roberto quiere empezar temprano con la escena final. Completamente lista, respondió Lucía con una sonrisa serena. La escena que filmarían ese día era, simbólicamente, el cierre del arco narrativo de Mariana. Después de superar innumerables obstáculos, su personaje abría su propio café. Un espacio donde las reglas se basaban en el respeto mutuo y la dignidad. Era, en muchos sentidos, la culminación de un viaje de empoderamiento que resonaba profundamente con la propia historia de Lucía. El set estaba inusualmente silencioso mientras se preparaban. Todo el equipo parecía consciente de la importancia emocional del momento. Roberto se acercó a Lucía para darle las últimas indicaciones. «Esta escena es tuya», dijo con sencillez. «Hemos visto a Mariana luchar, caer, levantarse. Ahora es el momento de verla triunfar. Pero quiero que recuerdes algo importante, este no es un final, es un comienzo». Lucía asintió, comprendiendo perfectamente el significado de aquellas palabras, tanto para su personaje como para ella misma. La toma transcurrió con fluidez perfecta. Mariana recorría su nuevo café, acomodando detalles, saludando a sus primeros clientes, compartiendo miradas significativas con el personaje de Derbez, que se había convertido en su mentor y amigo a lo largo de la historia. Cuando finalmente abría las puertas de par en par, dejando entrar la luz brillante del exterior, la metáfora era tan clara como poderosa. Corte. «Es un envolvente para la serie», anunció Roberto con voz emocionada. El set estalló en aplausos. El equipo completo, desde técnicos hasta actores, se congregó en el centro del espacio. Abrazos, lágrimas, promesas de mantener el contacto. La intensidad del trabajo compartido había forjado vínculos que trascendían lo profesional. Derbez se acercó a Lucía con una sonrisa cálida. «¿Cómo te sientes?». «Como si hubiera vivido varias vidas en estos meses», respondió ella con sinceridad. «Honestamente, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho». «No hay nada que agradecer», aseguró él. «El talento era tuyo. Yo solo ayudé a que encontrara su camino». La celebración continuó con un brindis improvisado. Roberto tomó la palabra para dirigirse al equipo. «Quiero compartir algo con ustedes», dijo, sosteniendo su copa. «Ayer recibimos noticias de la cadena. Basándose en los primeros cortes que han visto, han decidido adelantar el estreno de Cruces de Camino y darle el horario estelar de los jueves». Una nueva ola de aplausos recorrió el set. El horario estelar significaba confianza en el proyecto, visibilidad máxima, la posibilidad real de que la serie se convirtiera en un fenómeno cultural. «Y hay más», continuó Roberto. «La campaña promocional comenzará en 2 semanas, con pósters y avances centrados en las historias principales, incluyendo la de Mariana. Lucía, prepárate para ver tu rostro en espectaculares por toda la ciudad». La idea resultaba surreal. Hacía apenas unos meses, era una mesera anónima luchando por sobrevivir. Ahora, su imagen se proyectaría en pantallas y carteles, su historia se entrelazaría con la ficción para inspirar a miles de personas. Después de las despedidas finales, Lucía regresó a su camerino para recoger sus pertenencias. Sobre el espejo encontró una nota manuscrita de Derbez: «La verdadera medida del éxito no está en lo que logramos, sino en lo que superamos para lograrlo. Tu historia apenas comienza. Sigue brillando con tu luz auténtica».
Aquellas palabras cristalizaban todo lo que había aprendido durante ese intenso periodo. El verdadero valor no estaba en la fama o el reconocimiento, sino en la autenticidad, en la capacidad de transformar las adversidades en fortalezas. Al salir del estudio por última vez, Gabriel la esperaba con el auto para llevarla a casa. Durante estos meses, el chofer se había convertido en un amigo y confidente. ¿Sabe qué, Gabriel?, comentó mientras avanzaban por las calles de la ciudad. Cuando todo esto comenzó, tenía tanto miedo de no estar a la altura. De ser solo, la mesera de la foto viral, punto. Y ahora es Lucía Ramírez, actriz, completó él con una sonrisa cómplice. No solo eso, reflexionó ella. Soy la misma Lucía, pero con una nueva comprensión de lo que significa luchar por los sueños. Al llegar al apartamento, encontró a Elena conversando animadamente con una visitante inesperada, Carmen, la asistente de Derbez. Lucía, qué bueno que llegas, exclamó Carmen al verla. Tengo noticias importantes que necesitaba darte personalmente. La expresión de Elena, radiante y expectante, sugería que ya estaba al tanto de lo que Carmen venía a comunicar. La productora y Eugenio han estado en negociaciones con la cadena, explicó Carmen. Basándose en la recepción inicial del material, quieren desarrollar una segunda temporada de Cruces de Camino, centrada principalmente en la historia de Mariana. Lucía se dejó caer en el sofá, intentando procesar la magnitud de aquella noticia. Pero eso no es todo, continuó Carmen, extrayendo un sobre de su bolso. Esta es una oferta formal para que firmes un contrato de exclusividad por 2 años. Incluye la segunda temporada de la serie y un papel secundario en la próxima película de Derbez. Las manos de Lucía temblaban ligeramente mientras abría el sobre. La cifra que vio impresa allí superaba por mucho cualquier expectativa que hubiera podido albergar. Era la seguridad económica que siempre había anhelado, la posibilidad de garantizar el mejor tratamiento médico para su madre, la confirmación de que su nuevo camino profesional era sólido y prometedor. Necesito que lo pienses con calma, añadió Carmen. Tómate unos días para consultarlo con tu agente si lo deseas. Mi agente, repitió Lucía con una sonrisa irónica. Todavía no me acostumbro a que ahora tengo un agente. Cuando Carmen se marchó, prometiendo volver en unos días para conocer su decisión, Lucía y Elena se quedaron en silencio por unos minutos, digiriendo todo lo ocurrido. ¿Puedes creerlo, mamá?, dijo finalmente Lucía. Todo esto comenzó con un despido injusto, y ahora. Ahora estás exactamente donde siempre debiste estar, completó Elena, tomando su mano. Sabes, hay algo que quiero mostrarte. Con movimientos cuidadosos pero fluidos, Elena se incorporó de su silla de ruedas y, apoyándose en un bastón que Lucía no había visto antes, dio 2 pasos cortos pero firmes hacia la mesa cercana. Mamá, exclamó Lucía, saltando para sostenerla. ¿Cuándo? ¿Cómo? El nuevo tratamiento está funcionando mejor de lo que esperábamos, explicó Elena con una sonrisa radiante. El doctor Méndez dice que podré recuperar cierta movilidad para distancias cortas. He estado practicando en secreto mientras estabas en el rodaje. Quería darte esta sorpresa hoy. Las lágrimas brotaron incontenibles. Lucía abrazó a su madre, sintiendo que el círculo se completaba. La vida, que tanto tiempo les había negado oportunidades, ahora les ofrecía segundas oportunidades en todos los frentes. Esa noche, mientras Elena dormía, Lucía salió al pequeño balcón de su apartamento. La ciudad se extendía ante ella, infinita y llena de posibilidades. En algún lugar de aquella urbe estaba la Noche de Polanco, el restaurante donde todo había comenzado. En algún lugar, don Augusto seguiría aplicando sus rígidas reglas y Javier continuaría buscando formas de ascender a costa de otros. Pero ella había trascendido esa realidad. No con rencor ni con deseos de venganza, sino con la certeza de que a veces, los rechazos más dolorosos pueden ser los que nos empujan hacia nuestro verdadero destino. Su teléfono vibró con una notificación. Era Mariana, su amiga de la academia, compartiendo un enlace. La cadena había lanzado el primer teaser promocional de Cruces de Camino.
En los escasos 30 segundos del avance, aparecía prominentemente la historia de su personaje, incluyendo un emotivo primer plano de sus ojos llenos de determinación mientras enfrentaba a su jefe abusivo. De mesera despedida a estrella naciente, titulaba un portal de espectáculos que ya comentaba el avance. La increíble historia real detrás de Lucía Ramírez, la nueva promesa de la actuación mexicana. Con una sonrisa tranquila, Lucía apagó el teléfono y contempló las estrellas. Su historia personal, que había comenzado como una injusticia viral, ahora se transformaba en un símbolo de perseverancia y autenticidad. Ya no era la mesera de la foto ni la protegida de Derbez. Era simplemente Lucía, una mujer que había encontrado su voz y su lugar. Mientras regresaba al interior del apartamento, su mirada se detuvo en la fotografía enmarcada que ahora ocupaba un lugar de honor en la sala, ella y Derbez en aquel fatídico día en el restaurante. La imagen que le había costado su trabajo pero que, paradójicamente, le había abierto las puertas a su verdadera vocación. Gracias, susurró a la fotografía, reconociendo no solo a Derbez por la oportunidad brindada, sino a la vida misma por sus misteriosos caminos, por las puertas que se cierran para que otras se abran. Por las aparentes tragedias que se transforman en bendiciones. En unos días firmaría el contrato que aseguraba su futuro profesional. En unas semanas, su rostro aparecería en espectaculares por toda la ciudad. En unos meses, el público conocería la historia de Mariana, tan similar y a la vez tan distinta de la suya propia. Pero lo más importante, lo que verdaderamente definía su transformación, era la paz interior que había encontrado. La certeza de que, sin importar los obstáculos que pudieran surgir en el camino, tenía la fuerza y la autenticidad para superarlos. La mesera que había sido despedida por una fotografía con Eugenio Derbez se había convertido en una actriz respetada por su talento. Y en ese viaje, había descubierto que las verdaderas oportunidades no son las que otros nos otorgan, sino las que nosotros creamos a partir de nuestras circunstancias, por adversas que éstas parezcan. El círculo se había cerrado. La transformación estaba completa. Y sin embargo, este no era un final, sino el verdadero comienzo de su historia.